Es la noche del 25 de septiembre de 1828. Un frío casi fúnebre desciende sobre Bogotá, un frío que se cuela por los altos ventanales del Palacio de San Carlos y parece congelar el alma misma de la República. Adentro, Simón Bolívar, con apenas 45 años, ya no es el joven idealista que juró la libertad en el Monte Sacro, con el sol romano bañando su rostro prometedor. Ahora es el dictador presidente de la Gran Colombia, un hombre cuya gloria proyecta una sombra igualmente vasta, una sombra donde la paranoia crece como la hiedra en un muro antiguo. El silencio opresivo de la medianoche, solo interrumpido por el lejano ladrido de un perro, se hace añicos de repente. El sonido de cristales estallando, seguido por el rugido de hombres armados, irrumpe en la alcoba presidencial. ¡Traición! ¡Sálvese, libertador!, grita con desesperación Manuela Sáenz, sus ojos oscuros reflejando las llamas danzantes de las antorchas de los conspiradores. Bolívar, en camisa de dormir pero con la espada de la guerra aún firme en su mano, siente un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de amarga confirmación. El héroe que liberó 5 naciones ahora salta por una ventana hacia la oscuridad húmeda, buscando refugio bajo un puente, como un paria. Mientras el agua helada del río San Agustín lame sus pies, una única y brutal convicción domina su mente. Una ideología forjada en el fuego de 1000 batallas y endurecida por la hiel de la decepción. América es ingobernable. Sus hijos, los pueblos por los que sangró, son ingratos y niños salvajes que solo comprenden la mano de hierro. La libertad, el ideal por el que sacrificó todo, ahora le parece un veneno que los conduce al abismo de la anarquía. Como el hombre que redactó constituciones inspiradas en Rousseau se transformó en el tirano convencido de que solo su poder absoluto podría salvar al continente de sí mismo. La respuesta, oculta tras el velo de sus victorias, no yace en sus famosas batallas contra España, sino en la guerra silenciosa y atroz que libró contra su propia creación, una verdad que cambiará para siempre nuestra percepción del padre de la patria. Para comprender la profundidad de esa caída, para sentir el peso de esa noche bajo el puente, debemos primero ser testigos de su gloriosa ascensión. A principios del siglo XIX, la América del Sur es un caldero hirviente, un continente que gime bajo el peso de 300 años de dominio español. El aire mismo parece espeso con el olor a resignación, a incienso de iglesia y a la pólvora de rebeliones sofocadas. La ideología de la corona española es tan clara como implacable. América no es un reino hermano, sino una posesión, una vasta encomienda de donde extraer oro, plata y almas. Sus habitantes son siervos de un rey lejano, cuya autoridad es un dogma incuestionable. Contra esta visión del mundo, surge la cosmovisión de Simón Bolívar, una fe casi religiosa, forjada en los salones de París y nutrida por las lecturas de Voltaire y Montesquieu. Su ideología es una utopía luminosa, una fe inquebrantable en la libertad, la igualdad y, sobre todo, en la visión de una única y poderosa nación, la Gran Colombia, un coloso que uniría a Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador para hablarle de tú a las potencias europeas. Pero esta guerra de ideas se libra con sangre. El decreto de guerra a muerte, de 1813, es la primera y más brutal manifestación de su mentalidad, un pragmatismo aterrador que revela al hombre detrás del mito. Sus palabras resuenan como un trueno en los llanos. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida, aun siendo culpables. Para Bolívar, la libertad era una deidad celosa que exigía sacrificios humanos, una ideología donde el fin justificaba cualquier medio. Y lo que Bolívar descubrió en el fragor de esa guerra no solo cambió su destino, sino el de millones de hispanoamericanos que hoy, siglos después, aún cargamos con las complejidades de esa historia. Una historia donde la ideología de la liberación justificó la brutalidad más inimaginable. Si sientes la llamada de la verdad, si anhelas desenterrar los secretos que nos definen y entender profundamente nuestras raíces,
Dale me gusta y suscríbete. Lo que viene te hará reflexionar sobre por qué somos como somos y cómo las decisiones de hace siglos, impulsadas por creencias inquebrantables, aún resuenan en nuestra identidad colectiva. La tensión que lo llevará a esa fría noche de septiembre no proviene de un enemigo con uniforme realista, sino de un adversario que viste la sobria casaca de un burócrata y habla el lenguaje de las leyes. Su nombre es Francisco de Paula Santander, y la historia lo recordará como el hombre de las leyes. Aquí nace el verdadero conflicto, el choque tectónico de dos visiones irreconciliables para la nueva república. Mientras Bolívar, a quien sus detractores ya llaman el patriarca sombrio, galopa por los campos de batalla de Junín y Ayacucho, gobernando por decreto desde su campamento y sintiendo el viento helado de los Andes como una caricia familiar, Santander intenta construir una nación desde un escritorio en Bogotá. El aroma a cuero y tinta fresca de la nueva constitución es su campo de batalla. Es la lucha entre dos ideologías nacidas de la misma revolución. Por un lado, la ideología del poder ejecutivo absoluto, encarnada en el héroe de guerra, que se ve a sí mismo como el padre severo pero necesario de la patria, un padre cuya autoridad no puede ser cuestionada. Por otro, la ideología del poder legal e institucional, la creencia de que una nación de verdad se cimienta no en la voluntad de un hombre, por glorioso que sea, sino en el respeto a la ley. Bolívar siente en sus hombros el peso de mantener unida a una creación frágil, mientras Santander siente un nudo en el estómago, el pánico de que el padre se convierta en un déspota. A cada nueva victoria de Bolívar en el campo de batalla, su convicción de que solo su voluntad puede mantener unida a la Gran Colombia se fortalece, convirtiéndose en un dogma personal. Y con cada decreto autoritario que llega desde el sur, el miedo de Santander a que el precio de esa unidad sea la misma libertad por la que lucharon, se vuelve una certeza aterradora, una grieta que comienza a fracturar el corazón mismo del sueño bolivariano. La primera pista crucial de esta verdad oculta, la clave para entender la metamorfosis del libertador, no se encuentra en el estruendo de un cañón o en una declaración pública, sino en el susurro de la pluma sobre el papel, en la correspondencia privada que revela el alma de un hombre en conflicto. Años antes de la noche de la traición, en cartas enviadas a sus más cercanos colaboradores, como Antonio José de Sucre, Bolívar comienza a sembrar las semillas de su futura tiranía. En ellas se percibe el aroma amargo de la desilusión. Habla de la moral de los ejércitos como el único pilar de la república y describe el proceso democrático, las elecciones y los debates del Congreso como un caos de anarquía y un campo de agramante. Su ideología rusoniana, aquella que creía en la bondad inherente del pueblo, se desmorona frente a la cruda realidad de los caudillos regionales y las disputas intestinas. Siente una creciente repulsión física, una náusea intelectual hacia el desorden de la libertad que él mismo ha engendrado. Para él, la lógica de la guerra era simple, una cadena de mando, una obediencia ciega, un objetivo claro. La lógica de la paz, con sus facciones, sus ambiciones y sus leyes, le parece una enfermedad. Comienza a formular una nueva visión, una ideología paternalista y autoritaria, la de que el pueblo hispanoamericano, como un niño, necesita ser guiado con mano firme, protegido de sus propias pasiones destructivas. Esta convicción, que crece en el silencio de su tienda de campaña, bajo la luz parpadeante de un candil, es la verdadera conspiración. No la que intentará matarlo en 1828, sino la que él mismo está tejiendo en su mente contra los principios que juró defender. Y en el cenit de su gloria, esta filosofía oculta se materializará en un documento que sacudirá los cimientos de América y revelará la verdadera naturaleza de su ambición. Para desenredar esta tragedia, debemos viajar atrás en el tiempo, a la Roma de 1805. Imaginemos la escena: un joven Simón Bolívar, de apenas 22 años, de pie en la cima del Monte Sacro,
El sol del atardecer tiñe de oro las ruinas milenarias, y el aire está impregnado del aroma a pino y tierra húmeda. Junto a su maestro, Simón Rodríguez, el joven criollo siente un fervor casi místico recorrerle las venas. Con la vista de la ciudad eterna a sus pies, un símbolo del poder y la gloria que un imperio puede alcanzar, levanta la mano y pronuncia un juramento que resonará por toda la historia. Jura no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma hasta no haber roto las cadenas que oprimen a su pueblo. En este momento, su ideología es pura, cristalina, sacada directamente de las páginas de Plutarco y de los discursos de la Revolución Francesa. Sueña con una América republicana, virtuosa, unida, un faro de libertad para el mundo. Es una visión utópica, la creencia de que, una vez expulsado el tirano español, la razón y la virtud florecerán naturalmente en el suelo fértil del nuevo mundo. Siente la piel erizada, no por el frío de la tarde, sino por la magnitud de la promesa que se está haciendo a sí mismo y a un continente entero. Pero lo que este joven idealista no puede ver desde esa colina sagrada es la brutalidad del camino que le espera. No puede oler la sangre que impregnará los campos de Venezuela, ni sentir el frío cortante de los Andes que morderá la carne de sus soldados. No sabe que la misma guerra que lo convertirá en leyenda también corromperá su alma y transformará su sueño de libertad en una pesadilla de orden y control, porque la realidad de América le enseñaría una lección que Roma nunca pudo. La guerra de independencia no fue una serie de batallas nobles y ordenadas como las que leía en sus libros europeos. Fue una carnicería, una década y media de violencia total que desgarró el tejido social de Venezuela y Nueva Granada. Bolívar, el joven ilustrado, se ve forzado a convertirse en un señor de la guerra. Cabalga por los llanos venezolanos, una tierra vasta y salvaje, donde el calor es un enemigo tan letal como las balas españolas. El aire huele a caballo, a cuero sudado y a muerte. Para sobrevivir y triunfar, debe forjar alianzas con hombres como José Antonio Páez, el centauro de los llanos, un caudillo carismático y brutal, cuya lealtad no es a la idea abstracta de una república, sino al hombre que le garantiza botín y poder. La ideología de Páez es la del más fuerte, la ley de la lanza y el caballo. Bolívar, el intelectual, debe aprender a hablar este lenguaje. Siente un nudo en el estómago cada vez que tiene que prometer tierras y ganado a cambio de lealtad, pero lo hace. Es un pacto con el diablo, un pragmatismo necesario que socava los cimientos de su propio proyecto. Se da cuenta de que para construir una república de leyes, primero debe desatar las fuerzas más anárquicas y violentas de la sociedad. Esta contradicción lo atormenta en las largas noches de campaña. La cosmovisión del caudillismo, con su personalismo y su desprecio por las instituciones, comienza a infectar su propio ejército y, sin que él lo note al principio, su propia forma de pensar está creando los mismos monstruos que más tarde afirmará que solo él puede controlar, en una espiral trágica que definirá su destino. El cruce de los Andes en 1819 es la hazaña que lo inmortaliza, pero también el momento que solidifica su nueva ideología. Es una marcha hacia el infierno. Imaginemos a miles de hombres, muchos de ellos llaneros semidesnudos, acostumbrados al calor tropical, ascendiendo a más de 4.000 metros de altura. El aire es tan fino que quema los pulmones. El viento, cargado de agujas de hielo, corta la piel, y el olor metálico de la sangre congelada se mezcla con el del miedo. Los soldados ven a sus compañeros caer en las grietas, congelados, con los ojos abiertos fijos en un cielo indiferente. Bolívar comparte cada penuria. Siente el mismo hambre, el mismo frío atroz. La experiencia lo transforma. En la cima del páramo de Pisba, mirando a los sobrevivientes esqueléticos que forman su ejército de fantasmas, comprende algo fundamental. No es una constitución ni un ideal abstracto lo que ha llevado a estos hombres hasta aquí. Es la fe ciega en él, en su voluntad de hierro, en su promesa de gloria.
Su liderazgo ya no es político, es mesiánico. Su creencia en el poder de un solo hombre para moldear el destino de las naciones deja de ser una teoría y se convierte en una verdad revelada, una epifanía nacida del sufrimiento extremo. Siente una mezcla de orgullo y una terrible soledad. El peso de miles de vidas descansa sobre sus hombros. A partir de este momento, cualquier cuestionamiento a su autoridad no será visto como una diferencia de opinión, sino como una traición a la causa sagrada, una ofensa personal contra el hombre que los guió a través de la muerte misma. La República, en su mente, ya no es una creación colectiva, es su creación, y solo él tiene el derecho de gobernarla. Con cada victoria, la distancia entre Bolívar, el general en campaña, y Santander, el administrador en Bogotá, se convierte en un abismo. Mientras Bolívar vive en el presente inmediato y brutal de la guerra, donde las decisiones se toman en segundos y la obediencia es cuestión de vida o muerte, Santander vive en el futuro, intentando construir un estado civil. Desde su despacho, que huele a papel sellado y cera, Santander se enfrenta a un tesoro vacío, a las demandas de los veteranos y a la necesidad de crear escuelas y tribunales. Su ideología es la de la paciencia y la construcción. Cree que la revolución solo tendrá éxito si se traduce en instituciones sólidas y en el imperio de la ley. Para él, la libertad sin orden es libertinaje. Pero para Bolívar, cada carta que llega de Bogotá con peticiones de rendir cuentas, con quejas sobre los gastos del ejército o con recordatorios de los límites constitucionales de su poder, es una afrenta. Las lee con creciente furia, apretando la mandíbula. Siente que estos escribanos y leguleyos no comprenden los sacrificios de la guerra. Ve sus leyes no como los cimientos de una nación, sino como grilletes que le impiden completar su obra. La cosmovisión militarista de Bolívar, forjada en el campo de batalla, choca frontalmente con la cosmovisión civilista de Santander. No son solo dos hombres en desacuerdo, son dos mundos, dos ideas de nación que se vuelven mutuamente excluyentes. Bolívar quiere un poder centralizado y ágil, un puño de hierro para forjar un continente. Santander quiere un poder distribuido y predecible, un esqueleto de leyes para sostenerlo. Y en medio de este choque, la Gran Colombia comienza a crujir, amenazando con romperse. El choque de visiones de mundo se manifiesta en cada aspecto de la nueva república, creando una tensión insoportable. Bolívar, acostumbrado a la lealtad incondicional de sus soldados, concibe la política de la misma manera. Su ideología del poder es vertical y personalista. Exige devoción, no solo a la causa, sino a su persona. Considera a sus generales como sus lugartenientes y a los políticos como meros administradores de su voluntad. Para él, la unidad de la Gran Colombia depende de la unidad de mando, y ese mando es él. Santander, por el contrario, ha absorbido la ideología de la República Norteamericana. Cree en la separación de poderes, en los frenos y contrapesos. Para él, la lealtad debe ser a la Constitución, no a un hombre. En Bogotá, promueve una prensa libre, y los periódicos, con el olor fresco de la tinta, empiezan a criticar las tendencias autoritarias de Bolívar. Cuando estas críticas llegan a oídos del Libertador en el lejano Perú, las percibe como puñaladas por la espalda. Siente una ira helada al leer cómo los demagogos de la capital se atreven a cuestionar sus motivos. ¿Acaso no ha sacrificado su fortuna y su salud por ellos? Esta diferencia fundamental de concepción del poder siembra la discordia. Los amigos de Bolívar en el ejército y en el gobierno comienzan a ver a Santander como un usurpador intrigante, mientras que el círculo de Santander en Bogotá ve a Bolívar como un potencial Napoleón, un César que, tras cruzar su Rubicón particular en los Andes, ahora amenaza con destruir la república para la que luchó. La semilla de la guerra civil no la planta España, sino los propios padres de la patria, incapaces de reconciliar sus dos visiones de libertad. En este ambiente de creciente desconfianza, cada decisión se convierte en un campo de batalla ideológico.
Un ejemplo claro es la gestión de la economía. Santander, como vicepresidente a cargo del gobierno, se esfuerza por imponer una disciplina fiscal. Intenta crear un presupuesto, regular los impuestos y pagar las deudas contraídas durante la guerra, especialmente con los británicos. Su visión es la de una nación moderna y solvente, cuya estabilidad se basa en la confianza económica. Pero Bolívar, desde el sur, solo ve la necesidad inmediata: alimentar y equipar a su ejército para la campaña final en Perú. El sonido del oro es menos importante para él que el sonido de los fusiles. Emite decretos exigiendo contribuciones forzosas, expropiando bienes de los realistas y endeudando aún más a la nación sin consultar al Congreso en Bogotá. Para él, la victoria militar lo justifica todo. La ideología de la necesidad de Estado está por encima de cualquier ley fiscal. Santander, al recibir estas órdenes, siente que se le encoge el corazón. Se encuentra en una encrucijada imposible. Si obedece a Bolívar, viola la Constitución que juró defender y lleva al país a la bancarrota. Si se niega, es acusado de traición por el héroe de la nación, de sabotear el esfuerzo de guerra. Es un dilema que definirá el futuro de su vasto y frágil imperio, una decisión cargada de implicaciones que lo atormenta. Su cosmovisión legalista choca con la audacia pragmática del libertador, creando un abismo de incomprensión. Pero al considerar esta encrucijada, ¿qué harías tú en su lugar, siendo el administrador de una nación naciente, atrapado entre la ley y el héroe, entre la prudencia y la gloria? Deja tu opinión en los comentarios y dime desde qué país de nuestra América me estás acompañando en esta jornada, para que juntos exploremos cómo estas antiguas decisiones, influenciadas por creencias profundas, aún moldean nuestras realidades actuales. A medida que la guerra contra España llega a su fin con la gloriosa victoria de Ayacucho en 1824, las tensiones internas, lejos de disiparse, se amplifican. La ausencia de un enemigo común deja al descubierto las grietas ideológicas que antes se habían disimulado. Se teje una compleja red de traiciones y lealtades fracturadas. En Venezuela, el general Páez, sintiéndose marginado por el gobierno central de Bogotá, se declara en rebeldía. Es la primera gran prueba para la Gran Colombia. Santander, apegado a su ideología legalista, exige que Páez sea sometido a juicio por insubordinación, aplicando la ley por igual a todos, incluso a un héroe de la independencia. Bolívar, sin embargo, ve la situación de manera diferente. Regresa de Perú no como un jefe de Estado, sino como un pacificador por encima del bien y del mal. En lugar de castigar a Páez, se reúne con él, lo abraza y le concede una amnistía, perdonando su rebelión. Para Santander y sus seguidores, este acto es la traición final. El aire en Bogotá se carga de una indignación palpable. Sienten que Bolívar ha sacrificado la ley y la Constitución en el altar de su amistad personal y de la estabilidad pragmática. La ideología de Bolívar queda clara. La unidad, aunque sea forzada y basada en pactos personales con caudillos, es más importante que la justicia institucional. Siente que solo él, con su inmenso prestigio, puede mantener unidas las piezas de su creación, incluso si para ello debe actuar como un rey, perdonando a sus varones rebeldes. Pero al hacerlo, demuestra que la ley no es el pilar de la nación, sino que lo es su propia voluntad, sentando un precedente que resultará fatal. La lealtad ideológica se pone a prueba de formas aún más sutiles y personales. El círculo íntimo de Bolívar, compuesto por militares que lo han seguido a través del fuego y el hielo, desarrolla un profundo desprecio por los políticos de Bogotá. Los llaman godos de levita, insinuando que son tan enemigos de la verdadera libertad como los españoles a los que combatieron. Estos militares, cuya cosmovisión se basa en la jerarquía y la acción directa, comienzan a conspirar activamente contra el orden constitucional de Santander. Le escriben a Bolívar, llenando sus oídos con historias, a menudo exageradas, de la incompetencia y la deslealtad del gobierno de Bogotá. El aroma a intriga palaciega se mezcla con el de la pólvora en los cuarteles. Por otro lado,
El bando de Santander no se queda atrás. En la prensa y en los salones, se refieren al Libertador con un temor reverencial que esconde una crítica afilada. Se discute en susurros sobre sus ambiciones napoleónicas, sobre su desprecio por el Congreso y sobre su vida privada, especialmente su relación con Manuela Sáenz, que escandaliza a la conservadora sociedad bogotana. Sienten una tensión en los hombros, el peso de defender una república frágil del abrazo sofocante de su propio creador. La lealtad ya no es a un proyecto común llamado Gran Colombia. Se ha fracturado en dos campos irreconciliables: los bolivarianos, que creen en un gobierno central fuerte liderado por un salvador providencial, y los santanderistas, que creen en una república federal de leyes e instituciones. La tragedia es que ambos bandos creen sinceramente que están salvando a la patria del otro, sin darse cuenta de que la están desgarrando en el proceso. Más allá de las rivalidades personales, existían fuerzas históricas y estructurales que hacían casi imposible la coexistencia pacífica. La Gran Colombia era un gigante con pies de barro. La ambición de la corona española había sido reemplazada por las ambiciones de los caudillos locales, hombres que habían ganado su poder en la guerra y no estaban dispuestos a cederlo a un gobierno central lejano. La ideología del regionalismo, el apego a la patria chica, Venezuela, Nueva Granada, Quito, era mucho más fuerte que la idea abstracta de una gran nación colombiana. Además, el dogma de la Iglesia Católica, aunque aliada en la fase final de la independencia, seguía siendo una fuerza conservadora que desconfiaba de las ideas liberales de Santander y veía con mejores ojos la figura autoritaria y paternalista de Bolívar. El Libertador, a su vez, sentía el aliento de la anarquía en su nuca. Veía cómo las nuevas repúblicas de América, desde México hasta Argentina, se desangraban en guerras civiles. Este espectáculo lo llenaba de un pavor casi físico. Su ideología se endureció por el miedo a que su propia creación siguiera el mismo camino. Este miedo se convirtió en la justificación para su creciente autoritarismo. No era solo ambición personal, era la convicción, quizás sincera pero profundamente equivocada, de que la única alternativa a su gobierno fuerte era el caos y la balcanización. La utopía de la Ilustración, con su fe en la razón y la democracia, se estrellaba contra la realidad brutal de un continente sin tradiciones democráticas, económicamente devastado y socialmente fracturado. El sueño de Bolívar era demasiado grande para el mundo que habitaba. En el epicentro de este huracán político se encuentra la jornada interna de un hombre. Debemos imaginar a Bolívar en las noches solitarias en Lima o Chuquisaca, lejos de su hogar, rodeado de aduladores pero sintiéndose profundamente solo. La luz de las velas proyecta su sombra temblorosa sobre los mapas de un continente que ha liberado pero que no puede controlar. Su salud se deteriora. La tuberculosis comienza a minar sus pulmones, provocándole accesos de tos que lo dejan sin aliento. El sabor metálico en su boca es un recordatorio constante de su propia mortalidad. Esta fragilidad física agudiza su urgencia y su impaciencia. Lee las cartas de sus enemigos y siente la amargura de la ingratitud. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no ven que todo lo que hace es por su bien? Su ideología se fusiona con su ego. Ya no puede distinguir entre el bienestar de la patria y la aceptación de sus propias ideas. Desarrolla un complejo mesiánico, pero también un profundo pesimismo sobre la naturaleza humana, especialmente la del hombre hispanoamericano. En sus escritos más íntimos revela una visión casi racista, describiendo a sus pueblos como una mezcla ingobernable de vicios españoles, africanos e indígenas. Esta es quizás la revelación más dolorosa. El Libertador parece haber perdido la fe en las mismas personas que liberó. Sus elecciones ya no están guiadas por el optimismo de la Ilustración, sino por un profundo y oscuro cinismo. Se convence de que debe imponerles la felicidad, aunque sea a la fuerza, convirtiéndose en el carcelero de sus propios hijos para salvarlos de sí mismos. Una contradicción que lo consumirá por dentro.
Este conflicto interno se manifiesta en una serie de decisiones cada vez más autoritarias que van revelando sus verdaderas motivaciones. Tras la rebelión de Páez, Bolívar asume poderes dictatoriales temporales, justificados por la crisis, pero lo temporal comienza a volverse permanente. Siente un suspiro de alivio al gobernar sin las trabas del Congreso. El orden y la eficiencia del mando militar le parecen infinitamente superiores al lento y ruidoso proceso democrático. Su ideología del cesarismo democrático, la idea de un líder carismático que encarna la voluntad popular por encima de las leyes, toma forma definitiva. Comienza a ver a la Constitución no como un pacto social sagrado, sino como un simple papel, un librito inútil frente a las necesidades apremiantes de la realidad. Esta mentalidad se refleja en sus acciones. Interviene en las elecciones, censura a la prensa que lo critica y destierra a sus oponentes políticos. Cada uno de estos actos es una pequeña muerte para la República. Sus seguidores lo aplauden, viendo en ello la firmeza necesaria de un estadista. Sus enemigos se horrorizan, viendo la confirmación de sus peores temores. Lo que es crucial entender es que Bolívar probablemente no se veía a sí mismo como un tirano. En su mente, él era la encarnación de la República. Su voluntad era la voluntad de la nación. Esta fusión ideológica entre el hombre y la patria es la raíz de su tragedia y la de la Gran Colombia. Estaba tan convencido de la pureza de sus intenciones que no podía ver el daño que sus métodos estaban causando. Una ceguera que lo llevaría directamente al borde del abismo. La presión sobre su ideología original, la del republicano virtuoso, se vuelve insostenible. Se ve atrapado en un laberinto de sus propias contradicciones. Defiende la libertad de los esclavos, pero gobierna con mano de hierro sobre los ciudadanos libres. Escribe poemas a la libertad, pero cierra imprentas. Denuncia la tiranía de los reyes españoles, pero se siente cada vez más atraído por el modelo de un consulado vitalicio como el de Napoleón, un hombre al que una vez admiró y luego despreció. Esta evolución ideológica no es una traición cínica, sino una lenta y agónica rendición. Se rinde ante la evidencia, tal como él la interpreta, de que su sueño original era una quimera. El aire de los palacios virreinales que ahora ocupa, con su lujo decadente y su atmósfera de poder absoluto, parece seducirlo. Comienza a disfrutar de los fastos del poder, de los bailes en su honor, del título de libertador coreado por las multitudes. Siente que se lo ha ganado. Esta lenta corrupción por el poder absoluto es la última pieza del rompecabezas. Su idealismo juvenil se erosiona, reemplazado por la creencia pragmática y amarga de que el poder no es un medio para alcanzar la libertad, sino un fin en sí mismo, la única herramienta capaz de imponer orden en medio del caos. Es una creencia que lo aleja definitivamente de Santander y de la mitad del continente, y que lo prepara para dar el paso final, plasmar esta nueva y oscura filosofía en un documento que no será una carta de libertad, sino el testamento de un déspota ilustrado. El año es 1826. Bolívar se encuentra en el cenit de su poder y gloria. Ha liberado Perú, la última joya del imperio español en Sudamérica, y ha creado una nueva nación que, en un acto de adulación suprema, lleva su propio nombre, Bolivia. El sol de los Andes parece brillar solo para él. En las ciudades, lo reciben con arcos de triunfo y lluvias de flores. El aroma de la victoria es embriagador. Sin embargo, detrás de esta fachada de triunfo, en el silencio de su estudio en Chuquisaca, Bolívar se embarca en su proyecto más ambicioso y revelador. No se trata de una nueva campaña militar, sino de una batalla intelectual para definir el alma política de Hispanoamérica. Decide redactar una constitución para su nueva hija, Bolivia. La presenta como su obra maestra, el legado de su pensamiento político, la fórmula para curar a América de su enfermedad de anarquía. La tensión se acumula no en un campo de batalla, sino en las páginas de este documento. Sus allegados esperan una carta magna republicana y liberal, pero Bolívar siente que ha llegado el momento de ser honesto.
de plasmar la dura verdad que la guerra le ha enseñado. Su ideología, depurada por el fuego del realismo más brutal, está a punto de ser revelada. La pluma rasga el papel y con cada palabra, el libertador está a punto de confrontar a todo un continente con su verdadera visión. Una visión que enterrará para siempre al joven soñador del Monte Sacro y expondrá al legislador autoritario que ha nacido de sus cenizas. El mundo hispanoamericano contiene la respiración, sin saber que está a punto de leer no una declaración de libertad, sino un manifiesto para la servidumbre ordenada. Y entonces la verdad explota. La Constitución Boliviana de 1826 no es un documento de libertad, es un proyecto de tiranía benevolente, un manual para una monarquía disfrazada. Cuando el texto llega a Bogotá, a Londres y a Washington, causa una conmoción. El corazón del documento, su artículo más controvertido, consagra la figura de un presidente vitalicio. Un presidente elegido una sola vez y que gobernaría hasta su muerte. Pero la revelación más impactante, la que hiela la sangre de sus adversarios, es que este presidente tendría la facultad de nombrar a su propio sucesor. Es una monarquía hereditaria sin corona, un regreso al absolutismo contra el que habían luchado durante 15 años. La ideología de Bolívar queda expuesta en toda su crudeza, su desprecio por la democracia, su desconfianza absoluta en el pueblo, y su fe inquebrantable en el gobierno de un solo hombre iluminado. Él se ve a sí mismo como ese hombre. El documento también crea un cuarto poder del Estado, el poder electoral, y una cámara de censores vitalicios, mecanismos diseñados para controlar la opinión pública y perpetuar una élite en el poder. Es la antítesis de la República Liberal. La revelación es demoledora porque no es el acto desesperado de un hombre acorralado, sino el plan metódico de un filósofo político en la cima de su poder. El eco de estas decisiones resonó por todo el continente, marcando un antes y un después. Bolívar, con su pragmatismo cruel y su ideología de mano dura, no solo buscaba consolidar un modelo, sino que sentaba las bases de un nuevo orden, un legado que aún hoy podemos sentir. Si esta impactante revelación te ha dejado sin aliento y te ha hecho ver la historia con otros ojos, comprendiendo las ideologías que la impulsaron, dale me gusta ahora, porque necesitamos que estas verdades profundas sean conocidas por más personas. Y comparte este video con quien, como tú, busca comprender las raíces de nuestra América y la complejidad de nuestro pasado. La reacción a la Constitución boliviana es un terremoto político. En Bogotá, Santander y sus seguidores la leen con un horror que se transforma rápidamente en acción política. El documento es la prueba irrefutable que necesitaban. Ahora pueden gritar a los cuatro vientos lo que antes solo susurraban: Bolívar quiere ser rey. La prensa santanderista, con un renovado vigor, denuncia el proyecto como una traición a los principios de la revolución. El debate en el Congreso es feroz. El aire se carga con acusaciones de tiranía y ambición desmedida. Para ellos, la ideología republicana está en juego de muerte. Pero la reacción más inesperada y dolorosa para Bolívar proviene de sus propios aliados. Muchos de los generales que lucharon a su lado, hombres como Páez en Venezuela o Lamar en Perú, aunque eran autoritarios en sus propias regiones, rechazan el plan. Su cosmovisión no es la de un imperio centralizado bajo un monarca vitalicio, sino la de un sistema de feudos controlados por caudillos locales. No lucharon para deshacerse de un rey en Madrid, solo para aceptar a otro en Bogotá. Sienten un amargo sabor a traición. La propuesta de Bolívar, en lugar de unir, fragmenta. Genera una oleada de pánico y rechazo que acelera las tendencias centrífugas que pretendía curar. Venezuela y la Nueva Granada se niegan a adoptar la Constitución. El proyecto, lejos de ser su obra maestra, se convierte en su mayor fracaso político. Un documento que aísla al Libertador y lo presenta ante el mundo no como un Washington, sino como un aspirante a Napoleón. Justo la imagen que más había intentado evitar. Son sus propias palabras, escritas en la intimidad de su correspondencia de esa época, las que sellan su destino
y nos revelan la profundidad de su transformación. En una carta a su sobrino, confiesa su horror a las elecciones, las cuales, dice, producen la anarquía. A Sucre, su más leal mariscal, le escribe que los pueblos de América solo pueden ser gobernados por una mano hábil y fuerte. Pero la frase más famosa y trágica, pronunciada años después pero gestada en esta época de desilusión, resume su filosofía final: he arado en el mar. Estas palabras no son simplemente la expresión de un hombre cansado y derrotado, son la conclusión lógica de su ideología paternalista. Si el pueblo es un niño ingrato e incapaz, si la democracia es el camino al caos, entonces cualquier intento de construir una república sobre esas bases es tan fútil como arar en el océano. Cada una de estas frases es un epitafio para su fe en la Ilustración. La visión de mundo del joven que juró en Roma ha muerto definitivamente, reemplazada por la de un legislador romano de la era imperial que desprecia el desorden del foro y cree que solo la ley impuesta desde arriba puede traer la paz. Estas confesiones, más que cualquier batalla, marcan el punto de no retorno. Revelan a un hombre que ha dejado de creer en la libertad como un principio universal y ha pasado a verla como un lujo peligroso que sus pueblos no pueden permitirse. Es una conclusión devastadora que explica todo lo que vendrá después: su dictadura, su caída y su amargo final. El desfecho inmediato de esta crisis ideológica se materializa en la Convención de Ocaña de 1828. Es el último intento desesperado por salvar a la Gran Colombia mediante un acuerdo político. La ciudad se llena de delegados. El calor húmedo es tan sofocante como la atmósfera política. De un lado, los seguidores de Bolívar, que llegan con la misión de imponer una constitución centralista y autoritaria, inspirada en el modelo boliviano. Del otro, los federalistas de Santander, que luchan con uñas y dientes por un gobierno de leyes, libertades y poder regional. El debate es una batalla a muerte entre el idealismo legalista y el pragmatismo brutal. Las palabras vuelan como balas por el salón de sesiones. Los bolivarianos acusan a sus oponentes de querer desmembrar la patria. Los santanderistas responden acusándolos de querer esclavizarla. Se dice que un Bolívar frustrado, al enterarse de la resistencia, exclamó: «La Colombia es un cuartel y yo no soy el culpable». Su ideología paternalista le impide ver que él es, en gran medida, la causa del problema. La convención fracasa estrepitosamente. Los bolivarianos se retiran, rompiendo el quórum y dinamitando el último puente para el entendimiento. La Gran Colombia, su amada creación, está herida de muerte. Como consecuencia visible e inmediata, Bolívar hace lo que su mentalidad ahora le exige. El 27 de agosto de 1828, se declara dictador supremo de la Gran Colombia, aboliendo la Constitución. El libertador se convierte oficialmente en el tirano. La consecuencia invisible, pero mucho más duradera, es la semilla de la desconfianza eterna en el poder, una herida que seguirá supurando por generaciones. Bajo la nueva dictadura, la realidad de la Gran Colombia se transforma en una pesadilla de represión. La ideología de Bolívar, que ahora es la ley del país, se impone por la fuerza. Se anulan las libertades de prensa. El aire antes vibrante de debate político se vuelve silencioso y temeroso. Santander es despojado de sus cargos y humillado públicamente. Muchos de sus seguidores son encarcelados o forzados al exilio. El nuevo orden político es el de un Estado militarizado, donde la lealtad no es a la ley, sino directamente a la persona del dictador. El punto culminante de esta nueva realidad es la Noche Septembrina, el intento de asesinato que vimos al principio. Este acto de violencia, aunque fracasa, desata una ola de represión aún más brutal. Se establecen tribunales militares para juzgar a civiles. Se ejecutan a 14 presuntos conspiradores, algunos con pruebas dudosas. A Santander se le conmuta la pena de muerte por el exilio, pero la fractura es total e irreversible. La nueva configuración ideológica es la de un régimen sostenido por el miedo y la fuerza de las bayonetas.
Irónicamente, al intentar imponer el orden a toda costa, Bolívar solo consigue generar más caos y resentimiento. Su gobierno dictatorial, lejos de salvar a la Gran Colombia, acelera su desintegración. La Venezuela de Páez y el Ecuador de Juan José Flores, viendo el despotismo en Bogotá, encuentran la excusa perfecta para declarar su independencia en 1829 y 1830. El sueño de la unidad continental se disuelve, ahogado en la sangre y la amargura. El impacto de esta tragedia se extiende como una onda expansiva, dejando cicatrices profundas en el alma de la América hispánica. La consecuencia más duradera es el nacimiento y la legitimación del arquetipo del caudillo, la figura del hombre fuerte que se coloca por encima de la ley en nombre del orden y la patria. Bolívar, sin desearlo, se convierte en el modelo a seguir para un siglo de dictadores y hombres fuertes que, invocando su nombre y su ideología de la mano dura necesaria, justificarán sus propios abusos de poder. El delicado equilibrio entre libertad y orden queda permanentemente roto. En las nuevas naciones, la política se convierte en un ciclo interminable de anarquía seguida por dictadura. El debate entre bolivarianos, centralistas, autoritarios y santanderistas, federalistas, liberales, se convierte en el eje de los conflictos civiles que desangrarán a Colombia, Venezuela y Ecuador durante todo el siglo XIX. Esta herencia ideológica moldea la formación de las nuevas identidades. El mestizo, el criollo, el indígena, todos se ven forzados a tomar partido en una lucha que no siempre entienden. Una lucha entre dos ideales de libertad que, en la práctica, a menudo significan la libertad de un grupo para oprimir a otro. Las instituciones nacen débiles, permanentemente amenazadas por la sombra del hombre a caballo, que puede disolver un Congreso de un solo golpe. El trauma político de la caída de Bolívar es la incapacidad de construir un consenso duradero sobre cómo gobernarnos. Una cicatriz que, de muchas maneras, aún define nuestra realidad política contemporánea. Al final, la reflexión sobre su legado nos deja con una profunda sensación de tragedia griega. ¿Fue Bolívar un héroe consumido por la ambición, un idealista que traicionó sus propios principios? ¿O fue, por el contrario, un profeta trágico, un hombre que vio con una claridad aterradora el futuro de caos que le esperaba a sus pueblos y eligió la tiranía como un mal menor, como el único dique posible contra el diluvio de la anarquía? No hay una respuesta fácil. Su brutalidad final no fue una simple traición a sus ideales, sino quizás la consecuencia inevitable y horrorosa de intentar imponer una utopía, un sueño de unidad forjada en Europa, a un continente cuya realidad histórica, social y geográfica solo conocía la fragmentación y la violencia. Una de las lecciones no aprendidas, que resuena hasta nuestros días, es el peligro de los salvadores providenciales, la ideología que coloca a un hombre, por brillante que sea, por encima de las instituciones, casi siempre termina devorando a sus propios hijos. La tragedia de Bolívar es la de un hombre que voló demasiado cerca del sol. Su sueño era tan grande y su poder tan inmenso que terminó quemando las mismas alas de la libertad que él mismo había construido. Nos deja una pregunta incómoda que cada generación de hispanoamericanos debe responder por sí misma. ¿Cuánto orden estamos dispuestos a aceptar a cambio de cuánta libertad? El debate sobre el alma de Bolívar es, aún hoy, el debate sobre el alma de la América hispánica. Simón Bolívar muere en 1830 en Santa Marta, en la costa caribeña de la Colombia que él creó. Muere enfermo, pobre y repudiado por muchas de las naciones que liberó. Sus últimas palabras, "He arado en el mar", son el epitafio perfecto para una vida de gloria y tragedia. Sin embargo, su historia no termina con su último aliento. Su fantasma, sus ideas y, sobre todo, sus contradicciones continúan cabalgando por la historia de América Latina, una presencia ineludible que aún moldea nuestra identidad. El conflicto central de su vida, la lucha titánica entre la utopía de la libertad absoluta
y la necesidad pragmática del orden autoritario, no fue enterrado con él. Se convirtió en el trauma fundacional de nuestra cultura política. Esa tensión sigue tejiendo la trama de quiénes somos como pueblos hoy. El nombre de Bolívar ha sido invocado por dictadores de derecha para justificar la represión y por líderes revolucionarios de izquierda para inspirar la lucha antiimperialista. Su rostro, inmortalizado en estatuas en miles de plazas, nos observa en silencio, un espejo que refleja nuestras propias esperanzas y fracasos. La verdad oculta que su vida nos revela es que la libertad es un proyecto frágil, infinitamente más difícil de construir que de proclamar. Su biografía es una advertencia perpetua sobre el culto a la personalidad y sobre cómo las ideologías más nobles pueden ser pervertidas hasta justificar los actos más oscuros. Porque esas complejas decisiones de hace siglos, gestadas en el crisol de ideologías chocantes, siguen definiendo la forma en que entendemos el poder, la nación y nuestro propio lugar en el mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo eventos tan lejanos y las verdades ocultas detrás de ellos, junto con las cosmovisiones que los justificaron, siguen influyendo en tu vida y en tu entorno, en nuestra cultura, en nuestra política? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te ayudó a conectar mejor con nuestras raíces y a comprender nuestra identidad con mayor profundidad, desde la perspectiva de las ideas que la moldearon, compártela con otros latinos que también buscan entender su verdadera y profunda historia. Solo al mirar nuestro pasado con honestidad y desvelar sus secretos, así como las mentalidades que los crearon, podemos construir un futuro con mayor conciencia y resiliencia.